you're just lost in the pure boys. I'm tired of the games done going down in flames. Go back the way you came if you ain't here to commit. You're just wasting my time, and I've just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit on your hands, 'cause damn it. Dos, al aire. Creo que se escucha la pantalla, no se puede ver la pantalla. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Diálogo Abierto, un producto de Evolución Radio Comunitaria y AYU Comunicaciones, la coalición de medios digitales. Mi nombre es Ronald Fernández y de esta noche les estaré acompañando en un segmento hecho para ustedes. El día de hoy me acompaña Neri Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes de la FEWE, si mal no lo entiendo. Muy buenas noches, Neri, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la cordial invitación. Es importantísimo expresar la realidad del movimiento estudiantil y sobre todo llevar nuestras perspectivas y nuestros elementos a cada uno de los medios de comunicación. Muchas gracias, Neri, por aceptar esta invitación, perdón. De antemano, muchas gracias por tu tiempo. Sé que tienes una agenda muy ocupada y bueno, les pedimos disculpas a todas las personas porque salimos unos minutos tarde. Neri, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que aqueja más que a los estudiantes, a la ciudadanía total, a todos los ecuatorianos. Es la educación en época de elecciones. ¿Cómo afecta la educación? ¿Cómo son esas propuestas? ¿Son utilizados? ¿No son utilizados los estudiantes? Vamos encaminándonos desde un tema de qué ofrecen los candidatos a los estudiantes. Listo, de acuerdo. En primer lugar, mencionar que las elecciones anticipadas se dieron fruto de la desesperación del presidente de la República frente a su inminente destitución y también decir el tema del rechazo popular que sobrepasa el 90%. La Asamblea tampoco cumplió su rol de legislar y fiscalizar para el pueblo, y expresión de ello fue el archivo de la Ley Orgánica de Educación Superior, en la cual estaban varios elementos de avanzada del movimiento estudiantil. Y en ese bagaje de candidatos que están actualmente, consideramos que de todas las alternativas que están allí, 7 responden a la derecha y una al centro y a la izquierda. ¿Qué significa esto? En el proceso electoral es importante para la juventud porque, a diferencia de lo que se cree, la juventud participa en política, la juventud hace política y no desde un elemento impositivo, desde alguna organización o algún partido, sino por la iniciativa de cambiar la realidad adversa que existe en cada uno de los espacios. Y en esos elementos recordemos lo que dijo una de las candidatas, Luisa González. Ella dejó en tela de duda la capacidad de las personas por el lugar en donde viven y se deslindó de la responsabilidad que podría tener si llega de garantizar presupuesto a las universidades, a la educación general y dotar de herramientas, capacitación docente y todo lo necesario para ir en mejora de la educación en su conjunto. Y también recordemos las posturas respecto al Yasuní, al Chocó Andino. Ella también planteó el tema de que si es importante, sería importante la explotación allí, y también ha tomado postura Herbas. Otros candidatos, por ejemplo, no han dicho ni sí ni no al tema del Yasuní, que responde a un elemento sobre todo económico y de transnacionales. El único candidato que ha tenido una postura firme con la educación y con el tema del Yasuní y el Chocó Andino ha sido Yacu Pérez. Pero ¿por qué es importante el tema de la educación actualmente? Recordemos que se le adeuda 131 millones de dólares a la educación pública, es decir, a las universidades de orden público, 131 millones de dólares.
los conceptos de gratuidad están congelados de 183 millones de dólares desde el 2017 hasta la actualidad. Y también recordemos otro elemento, que hay hacinamiento en las universidades y que no se ha garantizado el libre ingreso a la U. 1.200.000 bachilleres están fuera de las universidades y la inseguridad campea en todas las provincias de nuestro país. Y la inseguridad se fortalece cuando no se garantiza educación, cuando no se garantiza empleo y condiciones de vida adecuadas, dignas para la población. Por ello, es importante que en este proceso de elecciones, sobre todo, se priorice un elemento central, que es la educación como base estructural del desarrollo de los pueblos. Y cómo garantizar el cambio de lo que está suscitando actualmente en la educación superior pública, con una ley orgánica de educación superior que sea democrática, científica, de calidad y que sobre todo esté al servicio del pueblo. Y la FEWE Nacional ha trabajado en esta propuesta durante más de 5 años, en encuentros, en las aulas, en asambleas estudiantiles, buscando sobre todo concatenar la realidad de las universidades, establecer las bases de la reforma de Córdoba, establecer el tema del libre ingreso, el cogobierno, la democracia, la autonomía, el presupuesto necesario a cada una de las universidades, y allí sí generar un cambio sustancial para la realidad de las universidades, de la educación en general. Y también es importante que sea respetada la Ley Orgánica de Educación Intercultural, porque el gobierno creó un reglamento inconsulto para, de forma arbitraria, limitar los derechos que existen en esta ley. Entonces, frente a ello, la Asamblea debe cumplir un rol adecuado en miras de garantizar lo que hace falta en nuestro país y hay necesidades emergentes que deben ser cubiertas. En base a la Asamblea, los candidatos a la Asamblea Nacional que velarían en sí por legislar y fiscalizar, ¿cuántas de esas propuestas que muchos candidatos empoderan en momento de campaña se pueden cumplir en realidad? ¿Y cuántas de estas se han cumplido a lo largo de este tiempo? Hablemos de los 10 años. ¿Cuántas se han cumplido? Allí hay que decir algo clave. Por ejemplo, la última asamblea tuvo un 5 y 8% de credibilidad. Es decir, ellos no legislaron ni fiscalizaron para el pueblo como había mencionado. Y no hubo mayor ley relevante para la población en general. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Juventudes tiene algunos elementos importantes, pero no es suficiente para lo que necesita la juventud actualmente. Entonces, por lo tanto, ¿qué se necesita en estos espacios? Porque en la Asamblea se han archivado incluso el Código Laboral que presentaron desde Frente Popular, desde el FUD. El tema de la LOES, como le mencioné, se archivó. Varias propuestas de diferentes colectivos, que son la esencia de los sectores populares, no dieron paso. Entonces, por lo tanto, es de gran relevancia en este proceso electoral darle la confianza a quienes han estado en las calles, a quienes no están vinculados en hechos de corrupción, a quienes en su carrera dirigencial, política o como le quieran mencionar, en realidad han actuado en pro del beneficio de las mayorías y no de un grupo particular. Y en esta perspectiva vamos a avanzar, porque lo que se necesita actualmente en nuestro país, primero, es dejar de lado esta política de corte neoliberal que es dependiente del Fondo Monetario Internacional y que genera políticas de achicamiento de Estado, que es despidos masivos como pasó en el ámbito de la salud, despidos en la educación superior como pasó con los docentes y todo lo demás, y sobre todo fue en beneficio de la banca, y allí se ven en los datos cómo se benefició el Banco de Guayaquil y otros bancos. Frente a ello, necesitamos una alternativa popular, un gobierno popular que rescate los elementos esenciales para el desarrollo y sobre todo que garantice y tenga como base la deuda social. Es lo más emergente para nuestro país en lo del IES, en lo de la educación que le mencioné, en lo de salud, en lo de seguridad. Eso es lo más emergente. De aquí las asambleas, quienes han participado en la asamblea, recordemos, de los 8 binomios, 7 de ellos han sido ministros, han sido asambleístas y demás,
pero desde la opción de claro que se puede. Hay gente honesta, transparente y que no ha estado vinculada a hechos de corrupción sobre todo. Y eso es importante, sobre todo en la perspectiva de tener un cambio relevante para nuestro país. Como presidente de la FEWE de estudiantes a nivel nacional, ¿qué es lo que el sistema educativo de tercer nivel requiere y cuáles son las propuestas que se buscan desde los candidatos? A ver, solo un candidato ha recogido la propuesta de ley orgánica de educación superior, ¿no? Y nosotros hemos planteado desde la FEWE nacional, ¿qué es lo emergente? Lo emergente es garantizar mayor presupuesto para investigación. Podemos ver el ranking de muchos lugares y las universidades públicas no están en los primeros lugares en esencia, sino las privadas. Y ese es por el fortalecimiento que ha generado este proceso neoliberal. También el tema de presupuesto que esté concatenado con la realidad de cada universidad. ¿Qué significa esto? Que el presupuesto se destine según el número de estudiantes, de docentes, proyectos de investigación, de vinculación, el costo de curso de nivel y demás. Y allí dejamos de lado la improvisación, en la cual universidades con una población estudiantil minoritaria, digamos, o menor que otras universidades, tenía mayor presupuesto que las universidades más grandes del país. ¿Qué se necesita? Cogobierno. Es decir, en el cogobierno 50% para los estudiantes, porque somos la razón de ser de la universidad, que es una base fundamental, y también porque tenemos propuestas e iniciativas para cambiar lo que está suscitando en las universidades públicas. Otro elemento, la democratización de la universidad. ¿Qué significa? Que podamos elegir a todas las autoridades. Cada uno de los estamentos, los estudiantes, los trabajadores, los docentes. ¿Por qué? Porque cuando solo podemos elegir un rector y con un porcentaje minoritario, por lo general, los rectores y sus decanos que son puestos bajo terna están bajo intereses del gobierno y no bajo a los intereses de la comunidad universitaria en el avance y el desarrollo de la ciencia, en la calificación de lo que debemos emprender en cada uno de los espacios, en la adecuada vinculación con la sociedad para minimizar, disminuir y, si es posible, erradicar las dificultades que existen en cada uno de los territorios a través del proceso de profesionalización que nosotros estamos desarrollando. Lo que necesitamos de forma emergente en la educación superior, primero es esa voluntad política de garantizar el presupuesto, garantizar el acceso, garantizar el presupuesto de investigación, garantizar el presupuesto también para las becas. Recordemos que hay una difícil situación socioeconómica que tiene que ser atendida, o si no, como se está viendo actualmente, muchos compañeros han tenido que desertar. Y que las prácticas y pasantías preprofesionales sean reconocidas como experiencia laboral, porque estamos brindando un servicio, sea las empresas públicas, privadas y demás, y que éstas puedan ser remuneradas en el marco de la difícil situación económica y en el marco de que los estudiantes no tenemos que ser vistos como mano de obra barata de las empresas, sean públicas o privadas, sino que el trabajo que desarrollamos en esos espacios sea reconocido y valorado. Y muchos otros elementos que están en la propuesta, que tiene más de 80 articulados que hemos desarrollado nosotros. ¿Qué pasa con la educación? ¿Cumple las normas? ¿Está dentro de los estándares? ¿O tenemos una educación todavía que falta generar mejores expectativas? Mucho se habla del país que genera profesionales, pero para que salgan a buscar plazas de empleo, y que no hay profesionales que generen fuentes de empleo. ¿Qué pasa con esa educación? ¿Hay propuestas que acojan a generar profesionales que generen fuentes de empleo? Ahí viene el tema de los famosos emprendimientos, que ha sido también algunos espacios que se han reconocido y demás, pero es importante mencionar un tema con datos. En la Universidad de Cuenca, bajo una investigación, el 25% de sus ya profesionales tardaron más de 2 años en conseguir un empleo. Y en esa perspectiva, no solo se da, yo considero en realidad que en la educación pública, a pesar de las limitaciones presupuestarias, ha hecho grandes esfuerzos para tener profesionales de calidad, muchos esfuerzos, pero tenemos un país en el cual hay más de 5 millones de desempleados. Tenemos un país en el cual
queremos dejar a la suerte de cada una de las personas lo que tiene que ver con el empleo, lo que tiene que ver con el trabajo. Y por lo tanto, es importante que en cada una de las universidades también se emprendan y se desarrolle una oferta académica, sobre todo ligada al tema territorial y al tema necesario actualmente en diferentes áreas que no están contempladas en varias universidades o en su conjunto de las universidades. Poder hacer ese trabajo sería fundamental, y también el tema claramente de que si existen profesionales, mayores profesionales y demás, y una inversión social adecuada, van a existir fuentes de trabajo. Y el tema de los emprendimientos, recordemos, cuando existe una política como la que tenemos actualmente, quien emprende, por lo general, es absorbido por las grandes empresas o por las medianas empresas. Eso es muy complejo en ese aspecto. Entonces, desde la ley se deben garantizar las condiciones para que estos procesos que se desarrollen desde los profesionales puedan tener una perspectiva alta para su desarrollo, para su funcionamiento. O si no, Me nace estaríamos... una pregunta. Me nace una pregunta. ¿Es necesario que los profesionales busquen un empleo, sean empleados de otros? ¿Es necesario eso desde un profesional? Nosotros hemos planteado algo clave. Nosotros desde la universidad generamos ciencia, generamos desarrollo, y cuando me habla del emprendimiento, por ejemplo, muchas veces se habla desde la postura de yo voy a ser mi propio jefe, ¿verdad? Y muchas veces esos elementos tienen un orden piramidal en la cual claramente están siendo oprimidos por otra persona. Considero que nosotros como profesionales, los psicólogos pueden desarrollar, por ejemplo, los centros de rehabilitación, las consultorías, los abogados, tener sus espacios también, los profesionales de la educación y demás, tienen toda la capacidad y todos los elementos para poder generar sus propios procesos. Eso es así, porque la dependencia de una persona o bajo una persona en este tipo de sistema, sobre todo está en base de la explotación, ¿verdad? Y aquello es importante tenerlo presente en perspectiva de que la universidad pública también genere las condiciones para que los posgrados y para que otros elementos también puedan tener un acceso gratuito. ¿Y por qué yo menciono esto? Porque para poder tener varios espacios también es necesario la calificación de los profesionales en cada uno de los espacios. Y cuando tú no consigues un trabajo, cuando no has tenido esa posibilidad actualmente, es muy difícil obtener esos recursos para avanzar en ese tema. Por lo tanto, considero que los universitarios tienen la capacidad de generar sus procesos, ¿sí? Pero hemos considerado también que no tiene que ser un elemento individual y alejado de la sociedad. Nosotros tenemos la perspectiva de que un profesional, al salir de allí, debe, sobre todo, dar un servicio a la sociedad, que le ha dado la oportunidad de profesionalizarse, de desarrollarse. Y esa es la esencia de la universidad pública del pueblo y para el pueblo. La suma de esencia de valores y virtudes, de fortalezas, generan empresas de sustento y sostenibilidad a largo plazo. Alguien lo mencionó hace muchos años atrás. Eso ha hecho que muchos negocios creados en la época de la edad de los de hierro, se me fue el nombre, empezaron a ser sostenibles y sustentables y han durado por mucho tiempo. Hoy en día tenemos profesionales que utilizan los títulos de ingeniero como título nobiliario con el que se presentan, pero más allá de eso no han logrado ejercer profesiones que generen rédito económico al país. Y eso ha sido una gran demanda ante muchos países del exterior que nos quedan viendo como proveedor de empleados, más que ver como empresarios o profesionales. No de emprendimientos, que el emprendimiento es una palabra trillada que muchos mal han utilizado, pero sí como empresarios, como microempresarios o como futuros empresarios que generen empresas de renombre. Eso es algo que el país no está preparado para hacerlo, o es falta o es mala concepción de la educación que tenemos, por la cual nuestros profesionales todavía se limitan a buscar una plaza de empleo.
¿Qué es lo que está pasando y por qué los candidatos, la asamblea o los presidentes no dan una reforma a este sistema educativo en el cual podríamos mejorar y ser uno de los principales productores de empresarios y talentos a nivel mundial? Aquí viene un tema elemental. Primero, nosotros desde la FEUE Nacional somos partidarios, primero, del hecho de que no, los profesionales no tienen que vivir de la explotación del otro. Eso es elemental, sino que el servicio social y el proceso de profesionalización que nosotros tengamos esté ligado a elementos colectivos. Eso en primer nivel. Segundo nivel, viene el tema de que hay un fortalecimiento de las empresas monopólicas, las grandes, las de las 3,000 familias que lideran o intentan llevar el camino de nuestro país. Entonces, por lo tanto, quien quiere tener algún tipo de proceso en el cual no exista un margen fuera de la ley y demás, no existe para desarrollar esos procesos adecuados. Y se queda estancado en un proceso para pocos, digámoslo de esa manera. El tema de la educación y su desarrollo, para que nosotros podamos generar riqueza, también es importante que se pueda garantizar el acceso a la educación superior. Y eso no está pasando actualmente, con el 1.200.000 bachilleres que están fuera de las universidades. Y también tenemos que tener presente algo desde el gobierno. El gobierno tiene que garantizar 3 elementos clave para el desarrollo de un país: educación, el tema de oportunidades laborales, el tema de salud. Es básico para poder tener aquellos elementos. Nosotros desde la FEUE Nacional no tenemos la perspectiva mercantil o la perspectiva de la empresa o demás que busca sobre todo seguir generando la vulneración de derechos que hasta la actualidad ha habido. Pero el desarrollo de nuestras universidades, digamos, antes del correísmo y antes de otros gobiernos, era mejor que el momento que está actualmente, sobre todo por el debilitamiento, que yo no digo que las universidades hayan bajado en esencia en toda su capacidad, pero sí sufren un debilitamiento que imposibilita la investigación, que imposibilita la adquisición de insumos necesarios, incluso para el tema de laboratorios, para el tema de los proyectos semilla, que también son muy importantes en el ámbito de lo que se quiere desarrollar a nivel internacional, y por lo tanto hay varias falencias que tienen que ser atendidas de manera inmediata. Falta la voluntad política. Sí, perdón, hablando del tema del día de hoy, ¿cómo afecta la educación en época de elecciones? ¿Son utilizados, no son utilizados? ¿Hay propuestas buenas que les beneficien? A ver, allí nosotros tenemos que decir cosas clave, ¿no? La política tiene varias corrientes, varias ideologías, varias posibilidades, digámoslo de esa manera. Quienes han tenido un accionar, por ejemplo, desde la FEUE, que ya tenemos 80 años de historia, de lucha y de consecuencia con los estudiantes, aquí no va a encontrar a nadie que haya estado vinculado a corrupción, pero porque ha sido un proceso que no ha estado vinculado a un elemento económico, porque la dirigencia estudiantil no tiene que verse desde esa perspectiva. Eso es un elemento fundamental. Mientras que desde la derecha, desde otros espacios, hemos visto lo que pasó en la PUCE, por ejemplo. Vimos un chico que se gastó los recursos de los estudiantes y demás. Entonces, en la perspectiva electoral, quienes tienen una convicción, un nivel de conciencia, una afirmación, procesos claros de lo que quieren para su universidad o para los procesos que quieran emprender, claramente no van a ser utilizados o cooptados. Pero quienes intenten estar en un proceso en el cual prime el lucro, prime los recursos, es cuando en realidad si hay una utilización sobre todo de los jóvenes para cumplir el porcentaje para las elecciones, ¿verdad? Frente a ello es importante decir que las propuestas, sobre todo, han venido desde un sector, desde nuestra perspectiva, y el resto ha minimizado el rol de la educación.
esa es la postura que tenemos, es importante decirlo y transmitirlo en este espacio. En esa perspectiva también decirles que la universidad pública se ha caracterizado en su historia por ser crítica, por ser propositiva, por tener coherencia. Pero en estos años han buscado individualizar los procesos, dividir al movimiento estudiantil y sobre todo generar un elemento del yoísmo. Es decir, yo estoy aquí porque me lo merezco, yo no debo servir al pueblo, yo me sirvo a mí mismo y nada más. Aquellos elementos son muy complejos y por lo tanto es importante conocer la historia de nuestro país, conocer el tema de la organización estudiantil, lo que significa la política desde cada una de sus corrientes y en esa medida tomar una decisión. ¿Qué es lo que espera como dirigentes de la FEUE? ¿Qué es lo que esperan los estudiantes? ¿O qué es lo que esperan los universitarios en estas elecciones? Nosotros hemos dicho que no podemos estar al margen de la coyuntura política, que no podemos estar al margen de las elecciones anticipadas. Primero, por el derecho de organizarnos y asociarnos, que está ahí, y también por el elemento de que podemos participar. ¿Y quién más que la juventud, es decir, en el legislativo, para hacer las leyes, como ya tenemos nosotros, como le mencionaba la Loes, y llevarlas y levantarlas en ese espacio? Nosotros lo que queremos y lo que esperamos es sobre todo que llegue un gobierno que esté sintonizado con las necesidades generales que tiene la población y no que esté sintonizado o sintonizada con las necesidades de los bancos, de los grandes empresarios que han sido los grandes morosos hasta la actualidad. Son más de 2.000 millones de dólares de los grandes morosos en nuestro país y aquello consideramos que es inadecuado y que podría servir para educación, salud y otros elementos fundamentales, base para el desarrollo de cada uno de los pueblos del mundo. Dentro de los temas que ustedes tienen para proponer a los asambleístas, ¿con cuántos votos se tendría que aprobar el paso de una ley o una reforma para que estos beneficios lleguen hacia la parte estudiantil? Hacia Sí, los en el universitarios? tema de la asamblea, recordemos que la Ley Orgánica de Educación Superior fue archivada con 71 votos, 72 votos y demás. Nosotros hemos planteado que debemos expresar un elemento mayoritario en la Asamblea Nacional con la alternativa de claro que se puede, que pueda sobrepasar los 90 votos y demás, y garantizar las leyes que estén adecuadas a la realidad objetiva de estos espacios. ¿Y cómo se garantizan? Recordemos que la democracia y cada uno de los espacios no solo van a estar las personas que sean de nuestro agrado, y por lo tanto se debe ganar la razón a través de una propuesta cercana, ligada a lo que siente la población estudiantil, a lo que está palpando la población estudiantil y avanzar en ese proceso, que va a ser clave en el orden de qué, no solo en el ámbito de la votación que va a definirlo, sino también en garantizar la defensa de esas leyes en cada uno de los espacios. La LOES fue archivada cuando los estudiantes universitarios estábamos de vacaciones, es decir, no estábamos en clases. Allí fue archivada. Es decir, buscaron en ese momento que nosotros no nos organicemos y luchemos en las mejores condiciones por la ley. Lo hicimos en nuestros niveles. Pero en ese sentido considero que la asamblea no tiene que ser un espacio burocrático e institucional, sino que tiene que ser un espacio, primero, para ganar razón, segundo, para unificar al movimiento estudiantil y tercero, también para defender las leyes que queremos llevar en este espacio, que tenemos la propuesta a la mano y en esa perspectiva avanzar en los procesos que nos hemos planteado. Bueno, se nos va acabando el tiempo en este su espacio diálogo abierto, un espacio hecho para la comunidad, para que podamos dialogar, expresarnos y también conocer cuáles son los beneficios y las virtudes que podemos lograr entre la socialización, con la comunicación y buscando esto precisamente, el diálogo, y que sea abierto más. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Neri, ayúdanos con un mensaje hacia la ciudadanía y hacia esta juventud.
hacia la juventud. Bueno, primero agradecer por el espacio, me parecieron muy interesantes las preguntas que se desarrollaron aquí, pero también decir un elemento central, que desde la FEWE Nacional es importante defender el presupuesto de calidad para una educación de calidad. Y en esa perspectiva, ir desarrollando una transformación social que la base van a ser los jóvenes de nuestra patria. Y frente a ello debemos darle la confianza a quienes no estén vinculados a hechos de corrupción, a quienes no hayan sido deshonestos en su trabajo y sobre todo que han sido avalados por la lucha y por su dirigencia o su trabajo político en cada uno de los espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly, por acompañarnos esta noche. Recuerden, esto es Diálogo Abierto, un producto de Evolución Radio Comunitaria y la coalición de medios digitales AYU Comunicaciones, quienes están rompiendo cercos. Recuerden, ya somos 34 medios que nos retransmiten a nivel mundial, así que los invitamos a que nos sigan todos los días miércoles a las 21 horas. Esto es Diálogo Abierto, un producto de Evolución Radio Comunitaria y la coalición de medios digitales. Hasta la próxima semana.